Bienvenidos al Centro de Estudios Espinosa Iglesias, a esta octava escuela de verano. Mi nombre es Enrique Cárdenas, soy director ejecutivo del CEI y me encanta que haya un grupo tan nutrido en la escuela, en este par de días de pláticas, conferencias, talleres que pues nos convocan y sobre todo que pues van en el camino del CEI. Me gustaría darles un par de datos sobre el centro, así para que sepan en dónde está. A lo mejor muchos de ustedes no lo conocen. El CEI es una institución, es una C que está enfocada al estudio de la movilidad social intergeneracional, por eso tenemos esta escuela, pero también hacemos otro tipo de trabajos. Y en su historia, que tiene ya como unos 12 años de establecido, ha ido evolucionando en términos de los temas. Al principio, cuando empezamos, teníamos muchos temas en tres áreas, que eran el sector financiero, movilidad social y políticas públicas. Y con el tiempo, teóricamente se fue acotando. Seguimos con el sector financiero en algunas cosas, no tan activos como estuvimos antes, pero sí seguimos con eso, y nos enfocamos a movilidad social. Pero al enfocarnos a movilidad social se volvió a abrir el abanico, porque pues es muy complejo, es multivariado, tiene muchos aspectos de muchos lados, y entonces, digamos, sí tenemos mucho más foco, pero el foco no es, digamos, no es como una proyección de un teatro donde ves nomás la carita de la persona, sí, se ve bien. Es financiado al 100% prácticamente por la Fundación Espinosa Ru García, que es una fundación privada que viene del legado de don Manuel Espinosa Iglesias, quien fue un banquero importante en México y era, digamos, el principal accionista de Bancomer hasta la nacionalización de la banca de 1982. Entonces, esta fundación Espinosa Ru García la lleva una parte de la familia, su hija mayor y sus nietos, y ellos crearon el CEI hace 12 años. De modo que eso lo que nos permite es tener plena libertad. Somos una institución súper privilegiada en el sentido de que tenemos plena libertad de acción, de lo que queremos hacer y por lo tanto también de decir lo que pensemos y queramos decir. ¿A qué me refiero? A que no hay ningún grupo económico ni político detrás de la fundación. La forma como fue la nacionalización de la banca y después la reprivatización en el 91 hizo que el señor Espinosa Iglesias se saliera completamente de los negocios, y eso implica que su descendencia, digamos, pues no forman un grupo económico de nada. Tiene sus propias cosas cada quien, pero no es un grupo económico tan sólido como el que se tenía anteriormente. Entonces no hay un grupo económico detrás, tampoco hay una cuestión partidista en lo absoluto, y más bien nos guía nuestro ideario, que está en la página, por si ustedes lo quieren revisar. Y entonces, como parte de la función del centro, en esto que es movilidad social, como ustedes quizás sepan, hacemos una encuesta nacional cada 6 años. Estamos por empezar el arrancamiento de la tercera encuesta nacional, que ha ido evolucionando con el tiempo. La primera solamente tenía representatividad nacional para varones jefes de hogar, la segunda se amplió para tener jefes de hogar hombres y mujeres, y entonces tener manera de analizar cuestiones de género, y la tercera, esta también se está ampliando más. La primera tuvo 7,000 cuestionarios, la segunda 11,000, y esta pensamos que va a tener alrededor de unos 15,000 cuestionarios, porque vamos a tener representatividad regional, no estatal, pero sí regional. Para ser estatal se necesitan como 80,000 cuestionarios, para que se den una idea. Entonces, al tener representatividad regional, eso nos va a permitir tener un mucho mejor foco del fenómeno de movilidad social en diferentes partes del país. Eso nos va a ayudar mucho. Ya se está haciendo un trabajo, de hecho estaríamos publicando próximamente un trabajo regional sobre movilidad social, pero que no es un trabajo que sale directamente de una sola encuesta, sino que se tienen que
machear más de una encuesta para poder decir algo. Son datos preliminares, no pensamos que sean lo suficientemente, digamos, robustos como para inferir de ahí muchas cosas, pero sí nos da muy buena idea de por dónde van. Y eso me parece que es muy interesante. Entonces, bueno, mi labor aquí simplemente es la primera partecita es darle la bienvenida, decirles qué es lo que estamos haciendo en el CEI. También, algo más, además de estudios sobre movilidad social, estamos ya trabajando y esperamos en unos meses tener listo un documento que se va a llamar algo así como el México del 2018, en donde vendrá una propuesta amplia de transformación de la hacienda pública para financiar pues no solamente un sistema de protección social universal, sino toda una política social de Estado, que sería lo que estaríamos moviendo, con un eje que pensamos tiene grandes virtudes, que es justamente el de movilidad social, porque permitiría transitar de una sociedad con bajo crecimiento y mucha desigualdad a otra sociedad en donde pueda haber una mayor prosperidad y al mismo tiempo menor desigualdad, sin la confrontación política que luego estas dos ideas tienen, ¿no? Como ustedes saben, ha habido discusión pública sobre qué es lo que hay que hacer, si primero crecer mucho para que luego se desparrame, o bien cobrarle mucho a los ricos para que después esto se reparta y pues a ver cómo le va al crecimiento. Y esa dicotomía que ideológicamente es así muy encontrada y que políticamente muy complicada también, porque confronta grupos de la sociedad, el tema de movilidad nos permite irnos por el lado de la igualdad de oportunidades a lo largo de todo el ciclo de vida, que nos va a hacer, que esa es la hipótesis, estamos tratando de comprobar que efectivamente podemos transitar hacia allá. Por la experiencia internacional, en donde se ve que las sociedades que tienen alta desigualdad y bajo crecimiento, como la nuestra, tienen a su vez muy baja movilidad social. Y las sociedades que tienen un crecimiento más robusto y menor desigualdad tienen a su vez mucho mayor movilidad social. Y los datos preliminares regionales de los que les hablé indican que en las regiones del país donde hay mayor atraso, donde hay menor crecimiento y también mayor desigualdad, también se registra mucho menor movilidad social. Lo voy a decir de una manera muy cruda y muy dura. Si uno va a nacer pobre, pues mejor nacer pobre en el norte que en el sur, porque en el sur no hay manera de salir. En el norte hay un poco más de chance. Está gacho lo que les estoy diciendo, pero así más o menos está. Entonces, eso nos está dando indicios de que si efectivamente, y hay una parte teórica detrás, evidentemente, no nomás es o sea, si hay una causalidad que se puede construir, una narrativa que puedes construir a decir cómo pasa de aquí a acá. Pero el hecho es que si eso es cierto, si logramos comprobar eso, entonces podemos hacernos de un gran instrumento de política pública que podría ser justamente el de movilidad social, es decir, que ese sea el instrumento para llegar a un fin. Y el fin es mayor inclusión, mayor cohesión social y al mismo tiempo mayor prosperidad, sin confrontaciones políticas o de economía política, porque es más fácil que todo el mundo esté de acuerdo en que haya igualdad de oportunidades para todos a lo largo de la vida, que la alternativa que les decía, vamos a cobrar impuesto a las herencias, por ejemplo, ¿no? U otra, bájale el impuesto sobre la renta, bájale el impuesto progresivo y hay que crecer y después ya Dios dirá. ¿Sí me explico? Son dos visiones que chocan y que impiden llegar a acuerdos. En cambio, si de veras sucede lo que pensamos que está sucediendo, de que la movilidad social puede ser este instrumento, nos permite, además de no confrontar, alinear las políticas públicas. Muchas están ahora aisladas: salud, educación, protección temprana,
pensiones, aseguramiento, ¿no? Entonces, si logramos llegar a esa conclusión y que vamos para allá, podemos alinear todas estas políticas que están como sueltas y construir una propuesta de política de Estado, una política social de Estado que vaya mucho más allá que el combate a la pobreza, que es prácticamente lo que ha determinado la política social de los últimos años en México. Entonces, en eso estamos, ese es como nuestro proyecto, digamos, que nos está conjuntando a todo el CEI, y el hecho de que estén ustedes acá nos va a permitir irles mostrando en estas conferencias, no en la próxima mía, por cierto, pero bueno, pedacitos de eso que estamos generando todavía. Ustedes lo van a ver en algunas de las presentaciones. Todavía no como una sola cosa, pero sí ya pinceladas de por dónde van. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias por estar acá. Bienvenidos al CEI y que disfruten esta escuela de verano sobre movilidad social, la número 8. Y bueno, pues me toca a mí darles una primera plática. Y lo que pensé hacer en esta ocasión es pues un poco estar en la coyuntura y ver un poco la parte macroeconómica y dónde estamos parados y cómo la coyuntura puede moldear mucho de lo que se hace y no siempre de la mejor forma. Entonces, quise hablar sobre este tema de alternativas de política económica en la era de Trump, porque vino a trastocar en muchos sentidos pues mucho de lo que está pasando en el mundo, en México, pero que lo que nos pase a nosotros depende en buena medida de dónde estamos parados y qué tan sólidos estamos como para poder enfrentar situaciones. Entonces me gustaría primero darles un contexto económico general muy rápidamente, luego analizar la capacidad del gobierno para afrontar los retos. No es lo mismo que te agarren con un quinto en la bolsa que te agarren con una chequera más abultadita, digamos, con más instrumentos para poderte mover. Luego un poco hablar de las amenazas de Trump que todos conocemos, le damos una revisadita, y finalmente algunas respuestas factibles para enfrentar el impacto que pues se puede venir. Ya ahora estamos más tranquilos, pero todavía no se puede cantar victoria. Entonces, en primer lugar, sabemos que hemos tenido un lento crecimiento económico por muchos años. La época del crecimiento del 5 o 6% pues quedó atrás desde el 81. Casi ningún año desde entonces acá hemos podido crecer a esas tasas. Hay una convergencia del crecimiento de México con el de Estados Unidos, cada vez mayor, sobre todo después de la apertura comercial del 85, y que fue reafirmada posteriormente con el TLC, o el Telecán. Hasta antes del 85, por ejemplo, la función de importaciones, si uno sacaba una función de importaciones, pues dependía del ingreso del país y del tipo de cambio, básicamente. Y la función de exportaciones pues dependía del ingreso de fuera y del tipo de cambio, en una gran proporción. Después del 85 eso cambió. Y digo el 85, no el 94 con el TLC, porque el 85 es cuando se empieza a abrir la economía, se le empiezan a quitar todas las barreras arancelarias y no arancelarias, y uno nota un cambio en la función tanto de importaciones como de exportaciones. Gradual, no digo que haya sucedido de la noche a la mañana, pero ahí empieza. Y es un cambio en el que las importaciones ahora también, además de depender del ingreso de fuera y del tipo de cambio, también dependen del nivel de nuestras propias, de las exportaciones mexicanas. Y las exportaciones, además de depender del ingreso, digamos, de fuera que nos está demandando, y de la impulsión de nuestro propio ingreso, ahora también dependen de las importaciones. Es decir, se empieza a lo que ya ahora es muy conocido y que estamos viendo en esto de Trump, pues es cómo se han integrado los sistemas productivos, las cadenas de valor que se llaman, ¿no?, entre México y en Estados Unidos, que ahora ya se nos hace normal, pero eso en 85, antes de 85 así no era para nada de esa manera. Había
algunos vínculos, pero nada que ver con eso. Entonces, el aparato productivo en la parte por lo menos industrial, también de muchos servicios, se empieza a modificar a partir del 85. Bueno, y ahora sí tenemos claramente una convergencia al crecimiento. Y alguien diría, pues qué mala onda porque los gringos crecen al 3% y pues, vamos creciendo nosotros al 3%, y no podemos salirnos de ese 3% tan fácilmente. Ciertamente la inflación ha dejado de ser un problema serio en los últimos 2 meses o 3, sí ha tenido un repunte que ya medio que era ahora después de la depresión del tipo de cambio tan seria que hemos tenido, pero en general pues ya no tenemos los problemas que teníamos o tuvimos en otras épocas. Ciertamente la economía cambió, la apertura al flujo de capitales y la fluctuación del tipo de cambio, por el cual prácticamente el gobierno pierde uno de sus instrumentos de política económica importantes, pues perdemos eso, pero ganamos cierto nivel de estabilidad. O sea, ya no podemos fácilmente impactar la inflación a nosotros, se nos quita ese instrumento, afortunadamente, porque lo hemos mal usado muchas veces, pero bueno. Y desde luego una fuerte volatilidad del precio del petróleo, y un empeoramiento en las perspectivas desde que llega Trump, o bueno, de cuando se ganan las elecciones. Algunos datos simplemente, pues ven ustedes las fluctuaciones en el tipo de cambio. Es interesante ver qué tanto se modifica por el precio del petróleo, es decir, una parte que le ha pegado a la economía mexicana también es la caída de la industria petrolera. Algo nos ha golpeado, no solamente en términos de divisas, sino en términos de actividad económica. Vemos, por ejemplo, la inflación mensual que hemos tenido, ya han tenido también algunas fluctuaciones en los últimos años, se movía alrededor del 3% y últimamente pues estamos viendo que ya está casi en el 7%, 6 y pico por ciento hasta la última quincena de este mes. En cuanto al tipo de cambio, también a lo largo de los últimos 2 años sobre todo, traemos una depreciación fuerte, ya se ha apaciguado en los últimos días, pero de todas maneras sí hay un brinco con relación a, digamos, 2014 o 2013, en términos reales una depreciación quizás del 30% aproximadamente. Este lento crecimiento económico entonces ha sido agravado por la crisis petrolera. México, como ustedes saben, desde los años 70 se volvió un país petrolero. En aquel tiempo, para que se den una idea, las exportaciones petroleras constituían el 75% de las exportaciones totales y más o menos contribuía como con no recuerdo mal, como un 10 o 12% del PIB, la pura industria petrolera. Entonces, y desde el lado de las finanzas públicas, contribuía entre un 30 y un 40% de los ingresos públicos a partir del auge petrolero de los 70. Entonces, este contexto también se puede caracterizar por un desarrollo muy desigual entre las regiones que se ha venido agravando a partir del Telecán. Vemos, por ejemplo, cómo la zona sur, es la raya hasta abajo, en términos del PIB por habitante, cómo está creciendo mucho menos que otras regiones. Hay 5 estados de la República que han crecido alrededor de entre 4 y 5,5% en los últimos 10 años. No per cápita, pero sí el crecimiento del estado. 4,5, 5% durante 10 años te transforma una sociedad muchísimo. Entonces hay algunos estados que han crecido mucho y hay otros que están absolutamente rezagados y las brechas pues se están agrandando. Y también traemos son datos ya nuestros de movilidad social muy limitada. Esta gráfica lo que les muestra es qué porcentaje de la población en el verde que nace en el primer quintil se queda en el primer quintil, que es el 48%, cuántos logran pasar al segundo, 22%, y así sucesivamente, y solamente llegan a pasar al último, el 4%. Entonces quiere decir que una persona que nace en ese primer quintil pues tiene muchas dificultades para salir de ahí. Si además consideramos que el primero y el segundo quintiles son casi iguales en términos de ingreso, o sea, hay muy poquita diferencia en nivel de ingreso, entonces quiere decir que 7 de cada 10, ahí va de nuevo, 7 de cada 10 que nacen pobres se quedan pobres una generación después.
Y eso pues habla de una situación realmente muy seria y muy grave. En el caso de las personas que nacen en el quintil más alto, ahí también tenemos mucha persistencia. Encontramos que de los que nacen en el quintil más alto, pues la mayoría se queda ahí, unos cuantos bajan, y bueno, hay quien baja el cuarto, y prácticamente nadie, bueno, casi nadie baja hasta el primero. Es decir, hay muy poca movilidad también hacia abajo, movilidad relativa hacia abajo. En términos también de la pobreza, pues todos conocemos los datos del Coneval, cómo se ha mantenido en términos de población prácticamente igual a lo largo de los últimos años, y pues son de las cosas que uno se pregunta, ¿por qué después de tantos recursos, tanto apoyo que ha habido, tantos programas, no sucede esto? Y que es una respuesta, pues está en lo que pasó el domingo, pero bueno, es otro tema, ¿verdad? Marrullería, pero bueno, en fin, cañón. Pero bueno, el hecho es que al final de cuentas siempre hay elecciones, no se ha podido subir. Si uno junta este dato con el anterior de la baja movilidad, lo que quisiera yo llamar su atención nada más es un detalle. Cuando se habla de combate a la pobreza, pues son personas, X personas. La cosa de asomarnos a los datos de movilidad social es que ahí encontramos que son las mismas personas. Allá está que no. O sea, no es lo mismo que haya gente pobre, pero los pobres después salen y les va un poco mejor, a que siempre sean las mismas gentes, a que haya esa perpetuación de la desigualdad y de la pobreza. Porque eso te lleva a otro tipo de broncas, ¿no? Desesperanza, no quieres echarle ganas a las cosas, o sea, estás atorado, es una sociedad estamentaria, digamos, y eso pues creo que le da una vuelta de tornillo fuerte a la preocupación de la pobreza y la desigualdad. Son los mismos, somos los mismos. Bueno, se ha mejorado ligeramente el Gini, muy ligeramente. La política pública sigue generando relativamente poco impacto en la distribución del ingreso en México. Aquí no traigo las gráficas, pero ustedes saben que algunos estudios del Banco Mundial han mostrado qué tanto te modifica el Gini, la política pública, es decir, el cobro de impuestos y el gasto público, que puede ser en algunos lugares hasta pues 5 o 6 puntos porcentuales del Gini. En México pues no llega ni al 1 o ni tantitito. Este dato me parece muy interesante. Si, por ejemplo, en el Reino Unido no hubiera política pública, la desigualdad antes de impuestos y de gasto del Reino Unido sería igual a la desigualdad de México. Échense ese trompo al baño. ¿No? De ese tamaño es el asunto. Bueno, ok. Entonces, ¿qué capacidad tiene el gobierno para afrontar los retos? ¿A qué me refiero con capacidad? Bueno, ¿con qué recursos cuentan? Y aquí me voy a meter en finanzas públicas, porque es muy padre decir, tenemos que establecer un sistema de protección social universal y tal, ¿y con qué lo vas a pagar? ¿Cómo lo vas a hacer sostenible? ¿No? Entonces, no está, es importante tener una idea de cómo están las finanzas públicas, como para poder saber si hay chance o no, y dónde y cómo hacer un sistema que te lleve a una mayor, por ejemplo, a una más igualdad de oportunidades, mayor movilidad, y sobre todo también los instrumentos que usas pues van a costar dinero, no va a ser gratuito, ¿no? Entonces, por eso es importante. Entonces tenemos una debilidad fiscal histórica del gobierno. Histórica me refiero a histórica, desde que México es México. Tenemos también una baja carga fiscal, también desde siempre. Hemos dependido muchas veces de rentas de recursos naturales, de la plata en una época y del petróleo más recientemente. Por lo mismo, un bajo gasto público. En términos, digamos, internacionales, México gasta poco. Además que lo gastamos mal, muchas veces gastamos poco en términos absolutos. Y bueno, relativos por persona o por PIB. Y hay una tendencia de hace años ya al déficit público.
De modo que para el 2012 había una urgencia fuerte de una reforma fiscal, de una reforma sendaria realmente. En un estudio previo que hicimos y que estuvimos moviendo mucho en México, el 22 se llamaba, justamente tratábamos de generar una reforma de la hacienda pública para financiar un sistema de protección social, y ahí se veía la debilidad de las finanzas públicas muy seria. Déjenme darles algunos datos. Este es el balance primario del gobierno federal que se observa desde hace muchos años. El pico que ustedes ven en las gráficas es cuando México reprivatizó, es en la época de Salinas, reprivatizó la banca, reprivatizó Telmex, Mexicana, etc. Y se hizo de recursos. Y con esos recursos pagó deuda. Y al pagar deuda, entonces tuvo que pagar mucho menos de intereses, y eso logró estabilizar las finanzas públicas. Pero sobre todo también le bajó al gasto que se tenía hasta entonces en el servicio de la deuda. Entonces bajas el saldo, bajas el servicio de la deuda, y por eso es que tuvimos un superávit primario pues bastante importante en esos años, por un ratito. Es decir, vendimos activos para pagar deuda, en pocas palabras, y eso nos permitió tener un superávit primario en ese tiempo. Sin embargo, como ustedes pueden ver, la tendencia va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y desde el 2008 traemos un déficit primario. Un déficit primario implica que estamos pidiendo prestado para pagar intereses de la deuda. Ese es un déficit primario. Ese es el déficit quitando el servicio de la deuda. De modo que traemos es el balance fiscal quitando el servicio de la deuda. Entonces, si traemos un déficit, es que estamos pidiendo prestado para pagar la deuda, los intereses. Obviamente eso es insostenible, como para cualquiera de nosotros, ¿no? El día que con la tarjeta estemos pidiendo prestado para pagar los intereses de la tarjeta, pues nuestros días están contados, ¿no? No es posible sostener eso por mucho tiempo. Pero aquí lo que quiero mostrarles es cómo estaba entonces la dependencia. Digamos, esta es una forma de verlo. Y junto con esto, si le metemos a esto, más bien, si le quitamos a los ingresos del sector público la renta petrolera, la cosa se pone mucho más gruesa, que es esta. Sin renta petrolera, tenemos una bronca desde siempre, de hace mucho, ¿no? O sea, la dependencia del petróleo es enorme. Ya la hemos bajado y ahorita vamos a ver, pero era muy grande. Cuando uno muestra esto, este dato, y uno se lo muestra a quien ustedes quieran, empresarios, sindicatos, obviamente funcionarios públicos, lo que sean, se van de espaldas, porque como que siempre nos acostumbramos a traer la cosa de que los ingresos petroleros, bueno, son de nosotros, ¿no? Nosotros los podemos usar, pero la verdad es que dependemos mucho de ellos. No me voy a meter en más detalle de esto, pero uno podría calcular, por ejemplo, qué haces con el ingreso petrolero. Y cuando uno ve que el ingreso petrolero, este déficit, no alcanza ni siquiera para pagar la inversión, o sea, estamos vendiendo un activo no renovable para pagar intereses o para pagar el gasto corriente. Es como si tenemos una casa y le quitamos un ladrillo, y con ese ladrillo lo vendemos y con ese comemos ese día. Más o menos eso equivale. Entonces, evidentemente era insostenible. ¿Qué pasa con la reforma del 2013, 2014? En el Pacto por México, recordarán ustedes que fue de las cosas buenas que pasaron al principio del sexenio, que ya están y nos acordamos. Ya pasó hace mucho tiempo y han pasado muchas cosas feas después de eso. En realidad, hay una reforma hacendaria importante, hay una reducción tiene varios componentes, una modificación al IVA, en donde el impuesto al IVA se homogeniza en todas las regiones del país, tenía el 11% en la frontera. También se ajustan los impuestos a las maquiladoras para evitar que estuvieran eludiendo impuestos muchos productores que estaban como maquiladoras pero que vendían sus productos internos en el mercado nacional, entonces no pagaban el IVA de eso. Luego la eliminación del IETU y del IDE y el impuesto sobre la renta, pues hay una tasa marginal más alta a nivel de las personas físicas.
impuestos especiales de bebidas y alimentos, ¿no? Fungicidas también. Y lo que nos vamos a encontrar es que bueno, está bajando el precio del petróleo, que va a convertir un subsidio que traíamos en los IEPS. Ustedes recordarán que se hablaba mucho de que traíamos, el IEPS era negativo porque cuando el precio del petróleo subía mucho, Pemex compraba ese petróleo, esa gasolina fuera, y al revenderla en México a un precio más bajo, pues implícitamente estás dando un subsidio. Ese subsidio fue gigantesco, era una verdadera mentada, perdón la palabra, pero es la verdad, una mentada a lo que estaba ocurriendo en el país. Y durante años tuvimos subsidios hasta de 2 puntos porcentuales del PIB. Es muchísimo dinero. Entonces la situación es que conforme el precio del petróleo bajó y de la gasolina bajó, entonces pues primero se fue eliminando ese subsidio, y luego cuando bajó más nadie nos avisó, pero bueno, qué bueno que ni nos avisaron porque hubiera habido repele. La verdad es que hizo bien el gobierno, baja el precio de la gasolina y Pemex siguió vendiendo la gasolina fuera al mismo precio, con esos ajustitos que había, ¿se acuerdan ustedes? La diferencia se volvió un impuesto. Y ese impuesto que lo tuvimos en los últimos 2 años se formalizó, digamos, ahora con el gasolinazo. Entonces, eso vamos a ver las consecuencias en un momento más. Pero es una cosa importante que ocurrió en este periodo. ¿Qué es lo que, a mi modo de ver como historiador económico, la verdad es que lo que ha pasado en este sexenio en el tema fiscal es una transformación histórica? Nunca habíamos tenido el cambio que hemos tenido en estos 4 años. Yo no sé por qué el gobierno no ha hecho más a la raca de eso, podría presumirlo. Pero la verdad es que sí ha habido una transformación muy profunda. Y ven ustedes las cifras. La dependencia petrolera bajó del 40% de los ingresos en el 2012 al 17% en el 2016. ¿Se imaginan ustedes? O sea, traer una dependencia del 40%, ahora es del 16%. Y en términos del PIB son 4.7 puntos del PIB. O sea, perdimos 4.7 puntos del PIB de ingresos. Y se tuvieron que recuperar de otro lado. ¿Y de dónde salieron? ¿Cómo salieron? Bueno, por un lado, el aumento de la carga fiscal es muy importante. 5.1 puntos porcentuales del PIB, o sea, ahí es donde se baja la renta petrolera y aumentaron los impuestos. ¿Qué impuestos aumentaron? El IVA, el impuesto sobre la renta, más o menos 2 puntos porcentuales del PIB fue lo que aumentó. La verdad es que Aristóteles Núñez, que ya no está en el SAT, hizo un excelente trabajo de recaudación y bajarle la ilusión, y pues por eso también mucha gente repelaba, porque antes pues no pagaban y ahora pagan. Las tasas aumentaron, como digo, en los ingresos más altos, ahí hubo algo de recaudación, pero sobre todo fue a todo el mundo de que ya pagábamos el impuesto sobre la renta, unos se hacían guajes para no pagar. El otro tema fue, y que es muy importante, del IEPS que les digo, ¿no? El IEPS contribuyó casi con 2.7 puntos porcentuales del PIB. Y de eso, la gran mayoría ahora son las gasolinas. Al principio no, pero ahora ya sí lo son las gasolinas. Aún así, el de la comida chatarra y eso, pues es una lana. O sea, sí lograron aumentar más o menos medio punto porcentual del PIB, nada más por ahí. Y el IVA, con lo que modificaciones, pues aumentó 0.4% del PIB, nada más. Entonces, entre esas tres, prácticamente contrarrestaron la caída del precio del petróleo y disminuyó la dependencia del petróleo. Es una transformación, repito, que en la vida había habido. Cualquier otra reforma fiscal que ustedes quieran revisar en el siglo XX y inclusive del XXI, nunca en la vida, en 4 años, se había logrado incrementar la recaudación del impuesto sobre la renta en 2 puntos porcentuales, en 4 años, en la vida. El IEPS, también menos. Entonces, y sobre todo reducir esa vulnerabilidad. Si volvemos a sacar, o sea, la grafiquita esta que les mostraba de la renta petrolera y todo, pues ahí va a cambiar, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ahora, el problema es que también el gasto público creció.
Entonces, compensamos el ingreso, pero se gastó más, se gasta más. ¿Cuánto? Pues como 2 puntos porcentuales del PIB más ahora que hace 4 años. Entonces, permanece el déficit primario, aunque este se ha venido reduciendo gradualmente. Chequen ustedes los ingresos presupuestales del sector público. Sí han subido ligeramente, esos dos, muy poquito, pero su composición es totalmente diferente, ¿no? Los ingresos petroleros bajaron su importancia drásticamente en estos años. Si vemos ahora los ingresos presupuestales no petroleros del sector público, también ahí vemos cómo la parte tributaria crece mucho, muchísimo. Entonces son los impuestos que ahora sí estamos pagando. En ese sentido está mucho más sana la hacienda pública hoy de lo que había hace 4 años. Sana me refiero a lo siguiente: cuando tú gastas, si tienes gasto corriente, pues debes de tener ingresos corrientes para pagar. Si tu gasto corriente lo financiabas con ingresos no recurrentes, la renta petrolera, pues estabas destinado a que el día que no hubiera precio, una buena rentita, pues ibas a estar en muy malas condiciones. O sea, te estabas gastando la herencia, por decir. Ahora ya no, ya tienes un ingreso más alto y puedes gastar un poco más, y ya no importa, ya no depende de la herencia que recibiste. Entonces es una transformación realmente importante y que vale la pena tenerla en la cabeza. Luego, el gasto también ha aumentado, les decía yo, como un par de puntos. Obviamente la inversión casi no ha crecido, pero bueno, ahorita vamos a ver por qué ha crecido el gasto. Y aquí sí hay problemas estructurales. Vamos a ver. El gasto neto presupuestario del sector público, ven ustedes, el gasto corriente de capital, aparentemente creció ligeramente el de capital, pero prácticamente se mantiene igual. Y el balance primario, supuestamente este año va a llegar como al 0.4% del PIB. Vamos a ver ahorita cómo le están haciendo, pero bueno, si eso se logra es una buena noticia, porque finalmente vamos a poder estar pues ya endeudándonos, pero no para pagar intereses, ¿no? Este es un indicador clave para las calificadoras, de modo que cuando esto, o sea, sí andaban gruñendo ya las calificadoras, decían, no puedes sostener un déficit primario por tanto tiempo. Entonces estaban empezando ya a amenazar, ¿no? A México le quitaron, ¿se acuerdan? Que dijeron la perspectiva, ¿no? La perspectiva de estar acá, la bajaron. Y pues ahora andaban como que la bajaban más. Y entonces tuvieron que inventar cosas, hoy les digo que inventaron para este resultado. Sí, porque sí inventaron algo. Que es medio cuestionable, pero bueno. Entonces, ¿cuáles son los problemas estructurales de gasto? Son varios. Pensiones, ahorita vamos a ver algunos de ellos con un poquito más de detalle. Obviamente el gasto de pensiones es un importante. El gasto ineficiente y de poca calidad, pues lo conocemos. En general se está gastando más que el presupuesto. La corrupción pues es rampante. Los déficits crónicos que han aumentado la deuda pública. Ha aumentado también el servicio de la deuda. El federalismo fiscal pues no funciona, no acaba de funcionar bien. Hay una tremenda informalidad que impide una mayor recaudación. Digamos, son como problemas más o menos estructurales. Y algunos de ellos están teniendo un papel muy importante en términos de crecimiento del gasto. El principal, bueno, no es el principal, es uno de los principales, es pensiones. El pago en pensiones está aumentando al 7.8% anualmente en términos reales. Es muchísimo. O sea, el flujo de pensiones anual está aumentando 7.8 puntos porcentuales. Entonces aumentó de 2.4% en el 2012 al 2.9% en el 2016. Va a llegar más o menos al tope en el 2030, cuando llegue el 4% del PIB, y luego va a empezar a bajar cuando las AFORES ya empiecen a funcionar. Yo soy todavía de los viejitos que me toca la ley anterior, pero pues ya soy como de la colita, digamos. Entonces, cuando ya no estoy en la mera colita, pero por ahí, los que vienen atrás de mí, unos 10 años atrás de mí, en la mera cola, de modo que quizás 12 años, y ellos serán los últimos, y luego entonces va a empezar a bajar.
ya nos vamos a empezar a morir los demás y pues ya va a bajar más rápido. Pues sí, la verdad. Hubo un arreglo importante en Pemex, del que se hizo alguna publicidad, pero pues nunca sabe uno porque está uno acostumbrado que en Pemex y en CFE, ¿no? Sea como los malabaristas que se encuentra uno en las películas de la Edad Media, ¿no? Los bufones que mueven la cosa y no sé dónde quedó la abuelita, la verdad. Pero parece que sí hicieron un buen deal. Ahora que Pemex iba a estar totalmente desfondado, cuando lo meten a competir, pues una de dos, o le quitaban pasivos a Pemex o iba a tronar. O sea, Pemex solito estaba tronado realmente. Y no estaba tronado porque la reserva las ponía en sus activos. Pero pues las reservas no son de Pemex, ¿no? Son del país, no son de Pemex. Entonces lo que eran los fierros estaban totalmente tronados. Entonces, obviamente el gobierno tuvo que meterle lana. Y una manera fue a través del sistema de pensiones. Entonces hizo un acuerdo de que si Pemex modificaba su plan de pensiones, lo que redujera ese plan de pensiones, el gobierno le daba otro tanto. Y más o menos, bueno, a lo que fue junto con CFE, eso fueron 325,000 millones de pesos. En eso se redujo el saldo, digamos, del pasivo laboral de Pemex y de CFE. Repito, no está mal y eso le da cierta solvencia a estas empresas al bajar esos pasivos y haber cambiado su sistema. Luego, el otro componente de aumento del gasto es el del servicio de la deuda pública, tanto porque las tasas de interés han venido aumentando, como porque el saldo ha crecido mucho. Ahora lo vamos a ver. También 0.6% del PIB creció en estos años, pero creció digamos al 9% anual. Luego, las participaciones en los estados también crecieron mucho, que se muestra ahí la cantidad de 3.2 a 3.6% del PIB. Y estos factores, solamente estas tres cosas representan o contribuyen más o menos con el 75% del incremento del gasto. Entonces, se puede explicar uno que son problemas realmente estructurales. Pensiones, pues no está fácil cambiarle. El servicio de la deuda, solo que pagáramos deuda, pero para pagar deuda necesitamos tener un superávit o vender más activos. Ya no tenemos muchos, la verdad. Entonces, sería la única manera. Y el federalismo fiscal, pues sí, darles un poquito que se aguanten un poco más los estados, ¿no? En fin. Entonces tenemos que siguen los déficits crónicos que han aumentado la deuda pública en los últimos años. Ahí está el saldo hasta abajo, pero antes de eso comentarles cómo por primera vez en mucho tiempo el Banco de México entregó al gobierno federal una parte de sus remanentes de operación. En el 2015 un poquitito, en el 2016 200 y pico mil millones de pesos, y que el remanente de operación básicamente es de donde lo sacaron, es decir, compré las divisas a 10 pesos y cuando tuve que vender divisas para estabilizar el mercado cambiario las vendía a 18. Entonces hice una utilidad de 8 pesos por dólar de los dólares que vendí. Y sí, es una utilidad cambiaria, como cualquier banco, cualquier casa de bolsa o uno mismo. Si compraste a 10, luego lo vendes a 18. Entonces, eso es lo que se repartió en el 2015 y 2016, porque se estuvo depreciando mucho el tipo de cambio. Y por la ley que tenemos de responsabilidad hacendaria, 70% de eso tiene que ir al pago de deuda y 30% a un fondo de estabilización. Eso es lo que dice la ley. Hasta ahí más o menos bien. El problema ahorita vamos a ver es que bueno, con esos dineros aún así la deuda, el saldo de la deuda pública, que está expresada como el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, son esas siglas tan largas, horrorosas, pero te da una idea de cuánto han crecido. O sea, cuánto es lo que necesita el gobierno, pues de 29% del PIB en el 2006 al 37% en el 2012 y al casi digamos el 50% ahorita. O sea, sí se ha duplicado, ha crecido mucho desde el gobierno anterior. No es nada más en sino desde Calderón creció mucho. Antes de Calderón creció relativamente poco, pero con Calderón sí ya la cosa se puso mucho peor. Entonces estamos viendo cómo el costo financiero está creciendo,
o sea, sí tenemos problemas estructurales de gasto más o menos importantes. Y luego el gobierno se propuso, cuando vino lo del Pacto por México, la reforma, quizás ustedes se acuerden que lo que hablaba el gobierno era decir, con la reforma vamos a tener mayor crecimiento, por lo tanto mayor ingreso fiscal, por lo tanto podemos gastar más. Y luego va a bajar, y entonces después va a bajar el déficit, cuando ya no gastemos más, ¿no? Y lo malo es que el gobierno pues no le ha pegado a ninguno de sus pronósticos. Y tampoco ha mantenido el ejercicio de gasto donde lo debe haber mantenido. Entonces, aquí pues sí traemos un problema en ese sentido. O sea, si bien puede presumir lo de la transformación histórica de la estructura de las finanzas públicas, de esto no puede presumir. Al contrario, ¿no? Porque ciertamente lo que ustedes tomen, aquí es la tasa de crecimiento del PIB que sucedió, está en la línea oscura, y lo que tienen ustedes en lo punteado es lo que estaba previsto en el documento de criterios de política económica. Entonces, como ustedes pueden ver, nunca le atinaron, siempre pensaban que iba a subir y luego iba a bajar esta misma tasa de crecimiento, pero que ya iba a andar por el 4 o 5%. Está muy por debajo, y eso claro le pega a todo lo demás. Si uno ve el gasto, también está medio grueso, porque ustedes ven que hay una brecha entre ingreso y gasto, y se ha presumido que el gasto va a reducirse, y de hecho se redujo en el 2016 aparentemente. Perdón, se redujo el presupuesto, ¿no? ¿Cómo se llama? El PEF, o sea, el presupuesto de egresos. Según esto iba a reducirse, pero la neta es que no se redujo. Entonces la brecha ha ido creciendo un poco más. En el 2017, pues a ver, es lo que dice el PEF, pero por la tendencia previa, pues no vemos cómo lo vayan a reducir. En el caso del gasto y del ingreso, pues es lo mismo, o sea, esa brecha se mantiene, es bastante grande, siguen aumentando ingresos, pero también los gastos. Y cuando vemos el saldo, es decir, el déficit o el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, pues es lo mismo que con relación al crecimiento. Esas eran digamos, la realidad está en el oscuro, en las rayitas están los pronósticos año tras año, según lo que se preveía, y pues evidentemente no han cumplido con esto. Entonces, pues sí, así está difícil, ¿no? ¿Cómo le van a hacer ahora en el 2017 y por qué? Bueno, ¿cuánto significa esto? Pues 9.5 porcentuales del PIB, es decir, si tomamos lo real de hoy contra lo que se predijo en el 2013 que iba a pasar, traemos una diferencia de 9 puntos del PIB. Está cañón. O sea, sí es mucho, se va acumulando, se va acumulando. ¿Qué es lo que equivale al aumento de 10 puntos en la deuda? O sea, es la misma cosa, ¿no? Y luego, ahí está. Ya entonces, antes de entrar a esto, nada más para decirles, ¿cómo están las finanzas públicas? Están mejor en términos de su estructura, pero los problemas estructurales están comiendo el aumento de los ingresos. O se reforman algunas de esas cosas estructurales, como por lo menos para que se acerque en el tiempo la reducción de ese crecimiento. Por ejemplo, pensiones. No se hizo una reforma al sistema de pensiones como se debió haber hecho. Por ejemplo, que se aumente la edad de retiro, por decir, como ha pasado en Europa y en otros lados, de 65 a 67 o 68 años. Eso aliviaría este tema estructural. O, por ejemplo, que el ahorro voluntario se pudiera aumentar, o el ahorro obligatorio también. Es decir, que tuvieras ahí un aumento de ingresos, que las afores, digamos, yo pago mi afore, se deposita en la afore, y lo que yo le haya dado a mi afore, aunque esté en la ley anterior, ese dinero, me van a respetar mis compromisos previos, pero el dinero que yo meta de las afores se va al seguro social, se va al fondo, digamos. No sé, me estoy explicando. O sea, el que yo aporte más ahora ayudaría a las siguientes generaciones también. O sea, reduciría lo que me daría, entre comillas, de pensión el seguro social. Entonces sí es importante, no solamente para las gentes de las afores que están en
en el sistema de ese, sino también para todos nosotros, también los viejitos, digamos, ¿no? Y en ese sentido podríamos contribuir un poco más. Luego, entonces estamos con ese cambio, pero no hemos resuelto algunos de los problemas estructurales, sí algunos, pero no todos. Ahora, ¿cómo nos agarra entonces? O sea, ¿cuáles son estas amenazas de Trump? Y aquí me gustaría pues, un par de cositas. Primero, las amenazas son que una enorme deportación, hemos visto que no ha sido tan fácil hacerlo, va a empezar a aumentar seguramente conforme los casos que están en litigio en Estados Unidos se vayan resolviendo y pues sí, deporten a la gente, pero se hablaba de un montón de personas, hasta ahora no ha sido tanto así, pero bueno. El impuesto, pues los impuestos fronterizos, la reducción del impuesto sobre la renta a las empresas en Estados Unidos, el impuesto a las remesas, en el TLC, pues ya sea la renegociación completa, el proteccionismo que se está viendo y bueno, si acaso Estados Unidos se saliera unilateralmente del TLC, por ejemplo. O sea, el comercio, ¿no? Lo que yo les diría es que, supongamos, si supusiéramos que estas amenazas son ciertas y que va a suceder, yo les diría que esto se parece mucho a la Gran Depresión del 29. La Gran Depresión del 29 tuvo un problema relativamente semejante. Por un lado, una contracción del sector externo de nosotros, porque nos dejaron de comprar, lo que implicaba menores exportaciones. Y eso se tradujo en menores ingresos fiscales, porque nuestra principal fuente de recaudación en aquella época era el impuesto en las aduanas. Y por lo tanto se fue a un problema fiscal. Y además de irse a un problema fiscal, redujo la oferta monetaria porque teníamos que pagar por las importaciones que había. Al no tener exportaciones, no teníamos dólares, digamos, con qué pagar las importaciones, pues las sacamos de la reserva. Y eso contrajo todavía más la demanda agregada. No solamente eso, sino que también en la Gran Depresión deportaron a 300,000 personas en 2 años. Y 300,000 personas en aquella época eran el 6.5%, si no recuerdo mal, de la fuerza laboral. Y ese porcentaje, traídos a los números de hoy, son más de 3 millones de gente. Entonces, 3.6. Eso te da una idea de que sí se parecen las situaciones. Y la otra cosa que también se parece es una fuerte depreciación del tipo de cambio. Todo eso se parece mucho a los años 30. ¿Qué fue lo que sucedió en los años 30? Pues salimos adelante creciendo al 4% anual durante el decenio desde 1932 hasta el 40. Después aumentó incluso más la tasa de crecimiento, pero ahí en ese tiempo así fue. ¿Cuánto es eso? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? En realidad fue por un proceso de industrialización temprana en donde el cambio en los precios relativos se llevó a una sustitución de importaciones en los años 30, se redirigió la demanda hacia el mercado interno y eso permitió un crecimiento de la demanda. Al mismo tiempo hubo inversión privada e inversión pública. El mito de que si Cárdenas ahuyentó a todos los inversionistas porque era como muy discreta, es eso, es un mito. Sí se peleó con los de Monterrey, pero nada más con los de Monterrey. No se peleó con todos los empresarios del país. Entonces la inversión privada creció rápido en los años 30 porque había incentivos para crecer, para aumentar precios más altos a los cuales tú podías vender tus productos, animaba a que la gente invirtiera más. Entonces tuvimos ese crecimiento del 4% y se consolidó además el mercado interno. Ustedes habrán oído ahora que ha venido lo de Trump, que había voces que decían, bueno, como el sector externo ya no está fallando, pues vamos al mercado interno, ¿no? Como que la cosa lógica. Pero era así como wishful thinking, es decir, bueno, sí, ¿cómo si la gente está en pobreza? ¿Cómo si, verdad? O sea, ¿de dónde? Bueno, pues aquí está de dónde. O sea, sí sucede que la estrategia sí es factible si hacemos lo siguiente, que aprovechemos el ciclo de depreciación del tipo de cambio, que de hecho se han venido aprovechando a pesar del gobierno y a pesar de todo. ¿Qué significa eso? Que con un tipo de cambio más que encarece las importaciones, las personas, ustedes y yo, pues nos
preguntamos 2 veces antes de comprar alguna cosa importada. Si la podemos sustituir por nacional, más barata, la vamos a sustituir, a lo mejor de menor calidad en algún caso, o sea, a lo mejor me gusta mi quesito camembert francés, pero ya me voy con el de Querétaro, no está mal, ¿no? Está bien. Entonces, digo, vale la mitad, chequen, en el súper cuesta la mitad. Entonces, pues sí, me voy por mi quesito de, si me gusta el camembert, pues de Querétaro, está bien. Y lo mismo hacemos quizás con otras cosas, y eso llevaría a una sustitución de importaciones, que además, imaginen ustedes, personas que están exportando, que son maquiladas, bueno, productores nacionales o incluso internacionales, que compran muchas cosas de fuera como insumos para sus exportaciones, pues ahora quizás, si tienen posibilidades de comprarlo adentro, les va a convenir comprarlo adentro. Y eso podría estar aumentando entonces la demanda hacia el interior. Lo que sí falta, me parece, no hay las condiciones, es esa alianza entre el sector público y el sector privado. Es una pena que nos pesque este momento en un distanciamiento tan grave y una falta de confianza y legitimidad política tan seria como la que traemos, porque en principio podría haber esa unión, sí podría haber, como hubo entonces, unión entre el sector público y el sector privado para poder invertir y generar mucho mayor oferta que pudiera hacer frente a este crecimiento de la demanda. Eso es lo que no está jalando, quizás suficientemente, pero que debería de poder jalar, con liderazgo y con confianza de unos y de otros. Suena también así como, ¿a poco eso ocurrió en algún momento en México? Sí, sí ocurrió en México. Había colaboración entre el sector público y el sector privado en buena lid por un buen rato, por varios años, quizás 10, 15 años. Luego ya se empezó a corromper, pero por 10, 15 años el gobierno y el sector privado trabajaban juntos en la construcción de infraestructura y en muchas otras cosas. Entonces, por ejemplo, si el gobierno decía, voy a hacer esta carretera de aquí para allá, había un compromiso del sector privado para ver qué iba a hacer a lo largo de esa carretera o en el otro punto. O sea, iba a tener que invertir también, no en la carretera, en lo que iba a generar empleo y crecimiento. Eso sucedió en los 40s y buena parte de los 50s. Creció muchísimo. En los 40, más para darles una idea, en los 40 la inversión pública representaba el 40% del gasto público. Imagínense, 40% de ese tamaño. Y al mismo tiempo el sector privado le metía. El Banco de México, ustedes son mis alumnos, tenía un departamento de investigaciones industriales, así se llamaba. Imaginen ustedes al Banco de México tener un departamento de investigaciones industriales que lo que hacía era evaluación de proyectos productivos. Y entonces iba con el sector privado y decía, aquí hay esta lista de proyectos productivos que sí son rentables, aquí están los números, pues llévenle. Y el gobierno le mete tanto. O por ejemplo, o pone un camino, o pone una carretera, o le mete un puerto, qué sé yo. Entonces, sí ha existido en el pasado este tipo de cosas, se podría hacer, pero ciertamente las funciones de confianza políticas para nada ayudan en esto. Bueno, ahora, algunos numeritos. Primero, pues, aquí son exportaciones e importaciones en los últimos años. Noten ustedes que el tipo de cambio, que es el verde ahí oscuro, la raya más oscura, no de color, ese es el tipo de cambio. Entonces, como que el tipo de cambio pues ya no rifa demasiado en las importaciones y las exportaciones, pero sí van juntas, como ustedes pueden ver, por la razón que les dije hace un ratito. Para poder exportar necesitamos importar, e importamos porque exportamos. Entonces, por eso es que van más o menos juntas. Ahora, la diferencia es cuando empezamos a ver las petroleras y las no petroleras, donde las petroleras se han bajado y las no petroleras sí han seguido creciendo. Y luego, si nos vamos a lo que es la inversión y después el consumo, la inversión, aquí está separada la inversión en maquinaria y equipo, que es de maquinaria y equipo producida nacionalmente, y la que es producida importada. Y como podemos ver, la que es nacional ha aumentado, ha mantenido una tasa de crecimiento más o menos casi del 4% anual en los últimos 2 años, mientras que la inversión
maquinaria y equipo importado pues se ha estancado, o se ha crecido pero menos. Entonces ahí ya vemos una cierta sustitución de importaciones, incluso a nivel de productos de inversión, o sea, maquinaria y equipo. Pero si nos vamos al consumo interno como tal, ahí está, lo vemos todavía más fuertemente. Aquí podemos ver cómo el consumo de bienes nacionales está aumentando al 4%, mucho más que el PIB, y mientras que el consumo de productos importados está creciendo pero mucho menos. Apenas ahorita, en este último mes, los últimos datos del INEGI de hace unos días, hace como 3 días, muestran que ya el consumo en bienes importados está volviendo a crecer un poco más. Pero si ustedes ven, en los últimos 2 años ha habido esta transformación, y eso es lo que nos ha permitido traer un crecimiento del 2,5%, porque al final de cuentas el consumo interno, cuando ustedes oyen ustedes, es que el consumo interno es el que está sosteniendo el crecimiento. ¿Por qué? No es gratuito, no es porque de pronto se nos hubiera ocurrido. La economía funciona, o sea, sí, los precios relativos pues sí te dicen cosas, te encarecen las importaciones y te hace más factible pues es mejor dedicarte a comprar cosas nacionales. Entonces, como ustedes pueden ver, sí hay salida para el país, que uno pensaría que no está tan fácil. Sí hay salida, hay problemas estructurales que se tienen que resolver. Las finanzas públicas están mejor estructuradas, todavía insuficientes, la informalidad sigue siendo muy alta. Hay algunos indicios de que no van tan mal. Aquí no puse, pero el RIF, el régimen de incorporación fiscal, pues más o menos va, no está mal, pero tiene su límite. De cualquier manera, digamos, no es que estemos bien en esa parte, pero estamos mucho mejor en términos de vulnerabilidad. Donde sí estamos mal es que hay mucho gasto estructural, que no se gasta bien, el tema de corrupción, Estado de Derecho, etcétera, 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 que eso de plano no solamente no se está resolviendo, sino que a veces nos da la idea de que vamos a cerrarse. Y eso es quizás lo más preocupante. Entonces, para resumir, si nos estamos poniendo enfrente el tema de un sistema de protección social universal, un sistema que iguale oportunidades para todos a lo largo del ciclo de vida, necesitamos reforzar nuestra hacienda pública. Y creemos que sí es factible. La propuesta que traíamos hace unos años, que es un poco lo que se conoció mucho con la propuesta de Santiago Levy, de bajarle las contribuciones de los patrones al seguro social y hacer más barata la formalización. Justamente uno de los trabajos de CEPA que estamos haciendo junto con un colega del CIDE y el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas es un modelo que nos permite saber hasta dónde podría eso mejorar o disminuir la informalidad. Y lo que se ve es que sí la logra disminuir bastante. Estamos todavía calibrando esos modelos, pero sí se ve que hay salidas por eso. Entonces, sí estamos como en mejor posición en términos de menor vulnerabilidad que hace 6 años. Se resolvieron algunos problemas estructurales, otros claramente no, a pesar de haber estado muy bien identificados. El de pensiones, por ejemplo, el de la seguridad, el de salud, ahí hubo un poquito más de avance, pero muy poco. El de salud necesita una transformación del sistema de salud también, que también hay bastante consenso para precisamente hacer accesible la salud para todos. Entonces esos son 2 componentes claves. La reforma educativa, que también era un faltante hace 6 años, si bien empezó como una reforma prácticamente laboral y administrativa, ya ahora que trae el nuevo programa de estudios, bueno, el plan, vamos, la sustancia de la reforma no se ve mal. Los primeros indicios que traemos en un trabajo también recientísimo sobre el impacto de las escuelas de tiempo completo, que ha sido una de las cosas importantes de este sexenio. Tengo entendido que van de 2,000 escuelas que había en el piloto de escuelas de tiempo completo, ahora llevan 50,000, que no son poquitas. Eso tiene un impacto
en el rendimiento de los muchachos, más o menos del 30% para las escuelas de bajos ingresos, menor para las escuelas de más altos ingresos, bastante menor, digamos, los de más altos ingresos a lo mejor el 5, 7, 8%, pero para las personas de menores ingresos, el tener escuelas de tiempo completo sí está significando una diferencia muy importante. Entonces, esa parte, digamos, ya arrancó. No vamos a ver resultados en esta mucho tiempo después, pero ya por lo menos eso ya arrancó. Entonces, sí estamos más avanzados ahora de lo que estábamos en 2012. Falta hacer muchas reformas y el peso y la lápida de corrupción, de la falta de Estado de Derecho, sí nos tiene totalmente ahogados. Y es una pena, creo, para este gobierno que no pueda cacarear algunas de estas cosas. A lo mejor las cacarea, pero nadie le hace caso, ¿verdad? Pues por todo lo que pasa. Es una vergüenza y es una casi una gran pena ajena, pues. Pero no me da pena, son mis años. Pero la verdad es que sí podríamos, digamos, sí hay un avance que podemos capitalizar en los próximos años, pero sí tenemos que resolver el tema de corrupción del Estado de Derecho. Ese es un sine qua non del plan. No hay manera de llegar a un acuerdo social, de decir, le vamos a meter, por ejemplo, al IVA. Ya se había convencido a los empresarios, que son los más beneficiados, aquellos empresarios que son los más beneficiados de no cobrar IVA a los alimentos. Por ejemplo, Jumex, por ejemplo, Lala, o sea, los que gastan el IVA, porque pues, compran insumos, pagan IVA, y se les regresa al 100%, esos son los más beneficiarios. Pero aún esos estaban de acuerdo en meter el IVA a los alimentos si se iba ese dinero al sistema de protección social universal. Entonces, sí es factible convencer a gente que va a ser afectada negativamente por una cosa así, para poder tener un poco más de ingresos, si se destina de manera adecuada. Pero la pregunta y la cosa que sale inmediatamente es, ¿y la corrupción qué? Entonces, eso tengo que resolver. No vamos a llegar ni a primera base si no lo hacemos. Pero bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta por ahí que quisieran ustedes hacer. Hola, yo quisiera preguntar, bueno, destacas mucho sobre la reforma fiscal, pues sí, como es que es importante esa menor dependencia al principio de los ingresos petroleros, y al menos en la parte de ingresos exportados es una importante mejora, pero con respecto al gasto, pues es el mismo problema. No sé si también ya sería necesario entonces replantear una reforma al gasto público y cómo tendría que ser orientada esta reforma. No, eso es súper urgente, la reforma que es que el presupuesto base cero y tal, pues no sirvió para nada, más bien no existió, y tiene que ver con estos componentes grandotes que decíamos. Por un lado, el tema de pensiones, el tema mismo de salud, y bueno, corrupción. Es que corrupción al final se lleva una gana. Entonces, sí se requiere hacer una reforma, vamos, necesitamos gastar mucho mejor de lo que estamos gastando. Entonces, ahí hay pues sí, es un faltante grave que no ocurrió en este sexenio, que debió haber ocurrido. Estaba todo para hacerse, ¿eh? El tema de pensiones estaba todo listo para generar un esquema tipo Chile, en donde tienes un comité externo de expertos que te van a decir por dónde y tal y tal. Está todo listo para hacerlo. No se hizo. Lamentablemente. Ya, el último chisme nada más para ya estoy allá. Les prometí que les iba a decir lo del remanente de operación del 2017 y se me pasaba, pero no se me pasa. En el 2017 de pronto resultó que revaluaron los activos del Banco de México a pesos. Y uno diría, pues es normal, estamos en México, son pesos, está bien. Pero eso incrementó mucho el valor de las reservas. Y entonces, al gobierno se hizo fácil, al Banco de México, llegar a un acuerdo con Hacienda, decirle, ¿sabes qué? Como ya revaluamos y las compramos más baratas, pues hay una ganancia ahí de evaluación, por valuación, y te vamos a pasar 321,000 millones de pesos como aprovechamientos
a la caja del gobierno federal. 70% se tiene que ir a pago de deuda y 30% al fondo fijo. Esto ya ocurrió, ya hicieron así, clic, o sea, ya cobraron el cheque, pues, ya se cobró. Si ustedes checan las cifras de la Secretaría de Hacienda en las estadísticas, donde viene esto, chequen aprovechamientos de marzo, ahí ya se incluye y hasta hay una nota explicativa. La pregunta es si eso es correcto o no es correcto. Con eso sí van a llegar al superávit primario. Además, ya va a haber superávit. Uno se pregunta si es correcto o no es correcto y cómo es, si es real o no. Lo que está pasando realmente es que el Banco de México está comprando de deuda al gobierno federal y se le está llevando a su pancita. Entonces está desendeudando al gobierno federal para endeudarse el Banco de México y le está dando una lanita extra para este fondo. Entonces, eso está bien o está mal. Bueno, ustedes dirán, pues es lo mismo, es el gobierno, tal. Pero lo que pasa es que contablemente está separado. Al ser autónomo el Banco de México, pues ya, lo separaron. Entonces uno se pregunta si eso está bien o está mal. A mí no me gusta, porque pues así podemos hacer N cosas. O sea, si contablemente vamos a que la gente se sienta mejor, pues está bien, pero no sé si me estoy explicando. Entonces, no me late mucho, creo que tiene otras implicaciones, pero bueno, así lo están poniendo. Entonces, cuando tengamos, ¿se acuerdan ustedes que hubo una noticia del secretario Miquel? Hay una, es probable que para fin de año tengamos una buena noticia, pues, hace unos meses, pues se refería a esto. Y las calificadoras, chito, tengo ganas de saber por qué no dijeron nada. Pues, entonces, nomás para decirles que no está fácil las cuentas, sobre todo con un crecimiento tan bajo como ustedes tienen. O sea, sí entiendo que el gobierno se haya equivocado 20 veces, o sea, bueno, una vez, no sé si las 20, pero sí es mucho. Entonces, bueno, así está. Perdón, se me pasaba esa parte del remanente. Que tiene que ver con el tema original de la conferencia. En la parte fiscal, hay el anuncio del presidente Trump de reforma fiscal, que es una novedad, que iba a bajar el 15%, y de inmediato primero la respuesta del canciller es: vamos a hacer una reforma, espera. Y después, semanas después, el secretario de decir: no tenemos margen para hacer eso. Aquí comentario sobre la instancia en la que se puede discutir en una negociación o en un conjunto de reformas muy importantes, no de manera unilateral por parte de una persona del Ejecutivo, sino cómo podríamos imaginar una instancia donde se pueda discutir pues estos impactos fiscales que tienen que ver con muchos aspectos, muchas directrices que hay que tomar en cuenta, ¿no? Yo no me lo imagino como en esta posición. Se ha hablado de establecer en México un consejo fiscal y Hacienda se ha rehusado totalmente. El consejo fiscal es como que haya una autoridad externa de la Secretaría que pudiera estar supervisando cómo el presupuesto y cómo los ingresos, etc. Ocurre en otros países, en México no. Hay diferentes niveles de éxito de estos organismos, qué tan autónomos son, de quién depende, cómo los vuelves autónomos, etc. Y esa sería una instancia externa al gobierno como para poder estar monitoreando efectivamente qué hacer ante una posibilidad de una reducción de impuestos sobre la renta del 15% en Estados Unidos. Porque para Estados Unidos lo que queda claro es que eso va a aumentar eventualmente el déficit. No se ve cómo, ya lo han intentado, con Reagan lo intentaron, y no les resultó. Aumentó muchísimo el déficit. Es lo que le tiene miedo, y con toda razón. O sea, aquí hacemos una reducción de impuesto sobre la renta del 15%, pues 2 puntitos del PIB por lo menos, adiós, ¿no? Entonces, no es que vaya a haber más inversión. O sea, no ve uno en la conexión que bajando la tasa de impuestos aumenta la inversión.
digamos, sí hay una conexión teórica, pero en la realidad como que no está tan fácil. Entonces, yo creo que el ente sería algo así como un consejo independiente. Me imagino que ahora lo que están ellos discutiendo en el gobierno es, pues vamos a ver si de veras lo aprueban, porque tampoco va a estar tan fácil que lo aprueben en Estados Unidos, porque ya tienen la experiencia de que esto llevó a un costo mucho mayor, por lo tanto tasas de interés más altas, por lo tanto un costo financiero mayor para todos los norteamericanos de sus propias deudas, o sea, tiene una repercusión negativa por ese otro lado. Entonces, yo no estoy tan seguro que lo vayan a poder hacer. Quizás bajen algo el impuesto de la renta, probablemente a niveles más competitivos internacionalmente. Eso puede ser, porque a nivel europeo el impuesto de la renta sí es más bajo que en Estados Unidos. Y ha habido en los últimos años ha habido una reducción en las empresas, me refiero, no personas. En personas morales ha habido una reducción de las tasas impositivas en el mundo. Una pelea, una competencia para ver quién baja más rápido. Y eso, yo sí lo pueden bajar, pero no al 15, porque el 15 sí sería salirse completamente de la norma, digamos, de la parte internacional. Entonces, sí me parece que puede haber una presión de bajar los impuestos a las personas morales, y que seguramente va a ocurrir en México también, no sé si con espejo, pero de alguna forma simplemente para no perder competitividad por ese lado, lo cual obliga cada vez más a usar otros impuestos. O sea, el IVA, por ejemplo, que tiene tantas deducciones en México, pues va a tener que empezar a disminuir esas deducciones. Entonces, sí, es un tema que viene hacia adelante. Bueno, creo que ya me están sacando tarjeta roja por allá. Muchísimas gracias a todos y les deseo que ojalá estos días sean muy productivos para todos ustedes. Muchas gracias.